Recursos Humanos de las sedes de Lima, Arequipa y Chiclayo, y las escuelas profesionales de administración, administración de negocios internacionales, gestión de recursos humanos y marketing. Tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el profesor Denis Rolando López Sodar y he sido designado por nuestra facultad para moderar esta videoconferencia. Me complace presentar la 9ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios. Este evento constituye una experiencia de aprendizaje que complementa la formación profesional de nuestros estudiantes. Ha sido diseñada como un espacio para la reflexión, el análisis y el juicio crítico de las buenas prácticas empresariales y de gestión que les permitirá a nuestros estudiantes conocer la versión de los actores principales del mundo de los negocios. Como se ha podido apreciar en nuestra programación, participan 31 expositores, tanto nacionales como extranjeros, de diversos sectores y de diversos ámbitos. Participan actores del gobierno, la tecnología, el marketing, el medio ambiente, la logística y otros. De acuerdo con la programación establecida, en esta oportunidad vamos a desarrollar la siguiente temática: clima laboral, evaluación 360, que estará a cargo del magíster Enzo Bellido Castamán. Enzo Bellido se ha desempeñado en diversas posiciones de recursos humanos en empresas como Telefónica del Perú, donde se inició como analista de recursos humanos, siendo promovido a generalista y posteriormente a jefe de recursos humanos. En su gestión tuvo un alcance nacional para un colectivo que bordeaba las 1000 personas. Posteriormente emigró a Australia, donde trabajó en el área de los recursos humanos y desempeñó cargos en diferentes instituciones y organismos como el Centro para el Potencial Humano y el Queensland Government de Australia. Enzo es embajador de nuestra universidad, específicamente de nuestra facultad, donde estudió Administración de Empresas y posteriormente realizó un máster en Contabilidad y Finanzas en la James Cook University de Australia. Bueno, una vez presentado a nuestro expositor y egresado y embajador, vamos a brindar algunas orientaciones importantes para el desarrollo de esta actividad. Los estudiantes tienen conocimiento de la importancia de su atención y participación durante toda la exposición para el desarrollo de una actividad y una recensión de la conferencia, como ya se ha especificado en las asignaturas. También podrán realizar algunas consultas o preguntas que serán canalizadas por mi persona. Por favor, les pido que en el chat de preguntas formulen todas sus inquietudes para después, en el momento adecuado, hacérselas llegar a nuestro expositor y él responda amablemente cada una de sus dudas. Es importante mencionar que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y será difundida en el canal Zoom USMP por YouTube. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a recibir con mucha expectativa a Enzo Bellido. Buenos días, Enzo. Te cedemos la palabra. Buenos días, Denis. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Nada, agradecer a la universidad, como conversaba con Denis, han sido muchos años que me reconecto nuevamente con todos ustedes, con mi casa de estudios y feliz aquí de compartir un poco mi experiencia, compartir estos años que me han llevado por diferentes rumbos y sobre todo deleitarme con el tema que me apasiona desde mucho tiempo atrás, desde la casa matriz, desde mi casa de estudios, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos. Fueron, como comentó Denis, un poquito mi background, un tema paralelo que de repente algunos de ustedes deben llevar en estos tiempos, ¿no? De repente, de manera distinta quizá, pero una manera de facilitar mi aprendizaje al mismo tiempo que estudiaba, poder trabajar y poner en práctica un poco lo que es el tema de recursos humanos. Iba estudiando, iba llevando en ese tiempo en la parte comercial, la parte de marketing en ese entonces, y luego
estudiando un poco para dónde me voy, para marketing, la duda que nos surge a todos en esas épocas de estudiante, ¿no? ¿Qué es marketing? ¿Qué es finanzas? ¿Qué es recursos humanos? Y por ahí surgió una oportunidad en el área de recursos humanos ya hace casi 20 años y nada, decidí embarcarme en este tema de recursos, clima laboral, en sí todo lo que envuelve la parte de gestión de personas, que muchas veces se toma como una parte no tan importante de la empresa, pero no saben el valor que tiene dentro de la organización. Pues si no tienes personas, no tienes recursos, no tienes métodos de producción, no tienes manejo de objetivos que tienen que alcanzarse si es que no están debidamente motivadas. Entonces, luego de 5 años, 6, 7 años, al igual que ustedes, de repente, con muchas ganas de querer emprender y visualizar un mundo diferente, rumbé hacia Australia y conocí otras culturas, cómo interactúan, cuáles son las creencias, las diferencias, los manejos de personas. Pero encontré una variable común en todo ello. Siempre encontré que el respeto entre las personas, indistinta de las creencias que se manejan, era un punto común que nos llevaban a todos a poder seguir desarrollándonos, a poder seguir creciendo, a poder seguir evolucionando en nuestras carreras profesionales. Hoy me ha tocado desarrollar este tema importantísimo, que es el clima laboral, que no todas las organizaciones a veces están alineadas, pero un poco les voy a dar mi experiencia y las pautas que se desarrollan entre ellas. Denis, tú me vas controlando con el tiempo, por favor, porque yo suelo explayarme un montón, pero también tengo un reloj al lado para visualizar. Y darles una introducción, de repente ya la parte teórica que ustedes conocen, pero sobre todo a las experiencias y la parte práctica de lo que es clima laboral. Y espero todas sus preguntas al final de la exposición. Denis estará pasándome sus dudas y yo con el mayor la mayor, con toda la experiencia que tengo, abordaré ellas con el mayor del gusto. Bueno, por acá tengo la presentación, les voy a presentar. No sé si están viendo la pantalla, ¿ya están llegando a ver? Aún no todavía. Vamos a compartir la pantalla. Yo la tengo aquí. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Entonces, hoy día les voy a hablar de dos temas importantísimos: clima laboral y evaluación 360. Entonces, empezamos con lo que es clima laboral. A ver. El clima como tal, ¿qué cosa es el clima laboral? El clima laboral es una serie de oportunidades, una serie de diferentes factores que involucra el trabajo, la relación social, la escuela, la parte de evolución del ministerio, la parte de planillas, eso es recursos humanos como tal, ¿no? La formación, el desarrollo, pero ¿cómo se concatena todo esto? Esto se concatena a través de la percepción que tienen los trabajadores, a través de la relación que tienen ellos, así como todos tenemos una relación con nuestras familias, y cómo entendemos a ciertos parientes, a ciertos tíos, a ciertos amigos, con la idea que tenemos del lugar donde vamos a trabajar. O sea, clima laboral es un tema subjetivo, en realidad. Es un tema subjetivo que se determina a través de una serie de pautas que pone cada organización para llevar a todos los empleados, a todos los subordinados, a todos los jefes, a todos los gerentes, hacia un punto común. El punto común es, obviamente, alcanzar los objetivos de la empresa, las ventas, la parte comercial, la parte que permita producir. Pero ¿cómo funciona todo esto? O sea, puede haber una serie de pautas que funcionen con relación a los procesos que se deben llegar para alcanzar estos objetivos, pero si no hay un clima que concatene y dé por decirlo así, el sentir de la organización, el sentir
de la familia a la que pertenecemos, no hay nada de esto otro. O sea, nada de esto otro funciona si es que no hay si es que no hay una buena familia, por decirlo de alguna manera. O sea, el tema del clima está relacionado a un tema subjetivo, a la percepción que tenemos todos en la organización de a dónde pertenecemos. Entonces, estas percepciones son compartidas por todos los miembros de la organización. Y estas percepciones con respecto al trabajo pueden ser tanto en el ambiente físico y laboral. El ambiente físico es desde dónde estamos trabajando, un buen ambiente de trabajo, si es un ambiente creativo, en la parte, por ejemplo, de grandes empresas como Google, espacios abiertos, si es un espacio de ventas industrial, de producción, en líneas de masa, en producción masiva, en las relaciones interpersonales que les comentaba, cómo nosotros nos desarrollamos con nuestros jefes, con nuestros pares, nuestros clientes internos, externos, y las regulaciones, ¿no? Esto es muy importante, las regulaciones formales e informales de la organización, o sea, cómo se resuelven estas situaciones, si es una línea vertical, si es una línea abierta, de puertas abiertas, en la que el jefe te permite ingresar a la organización, si en la que tú puedas comunicarte sin miedos a trasladar cualquier inquietud, a trasladar cualquier iniciativa de por medio. Y el clima laboral o clima organizacional, como les decimos, es la percepción de los sentimientos favorables o desfavorables que tenemos hacia nuestra organización. Como les decía, la primera analogía hacia la familia que nosotros pertenecemos, ¿no? Entonces, el valor y el vínculo que tenemos al trabajo está en función a la atmósfera que se respira. Es decir, si nosotros nos sentimos cómodos en el ambiente de trabajo en el que laboramos, hay una situación pre-pandemia y post-pandemia que se maneja de manera diferente en esta situación ahora, pero un tema común que siempre debemos tener en cuenta es la comunicación, que a pesar de la distancia que estamos en este momento, debemos mantener constante en ambas direcciones, ¿no? Mantener a nuestro empleado vinculado a nosotros como un elemento o un miembro más que un elemento de la misma familia. Entonces, como nos sentimos, es como performamos, no sé si esa palabra está bien dicha, o como nos desempeñamos, mejor dicho. Y aquí tenemos las características principales de lo que es el clima laboral, ¿no? Si nos sentimos bien, hay un sentido de estabilidad, de baja rotación, de permanencia en el tiempo de los empleados, de cómo impacta esta relación que llevamos no solamente con nuestros jefes, sino con nuestros pares, en el que nuestros jefes tienen que estar constantemente evaluando nuestra familia, o sea, constantemente evaluando que los miembros de nuestra familia, nuestros pares, se relacionen con respeto, este respeto que les mencionaba hace un momento, ¿no? Este respeto de mantener a todos los miembros de las jefaturas a las que pertenecemos vinculados a un mismo bien, a un mismo fin común, y cómo afecta estas interrelaciones al resto de miembros. El clima también se ve afectado por el estilo de dirección, y aquí es donde interviene principalmente recursos humanos, ¿no? El estilo de dirección, muchos profesionales son formados en el ámbito propiamente de la habilidad específica, es decir, los ingenieros son formados, no tengo ningún problema con los ingenieros, creo que acá todos somos administración, ¿no? De una manera más organizada, preparada paso a paso de qué efecto seguir, qué causa seguir para conseguir un resultado. Recursos humanos, clima laboral va por un tema de evaluar las pautas o diseñar las pautas que nosotros queremos implementar y dar un estilo de dirección que podemos sugerir a la alta dirección. Las políticas que se plantean y qué planes de gestión se piensan implementar a nivel de personas, a nivel de gestión de personas, ¿no? Bueno. Entonces, estas percepciones y respuestas del clima laboral propiamente se manifiestan a través de esta serie de características, ¿no? El tipo de comunicación existente, el tipo de comunicación que se da entre jefes, pares, cómo responde la organización a las condiciones organizacionales, los salarios, cómo nos queremos ubicar en el mercado,
la capacitación que queremos dar a nuestros empleados para mantenerlos constantemente frescos al cambio, preparados a diferentes situaciones. Otros temas que tenemos en cuenta son cómo se evalúa el desempeño con respecto al trabajo específico, el diseño de los puestos de trabajo, la representación gremial. Se permite la representación gremial de un grupo de trabajadores que no necesariamente están siempre de acuerdo con las políticas que plantea la alta dirección. Y bueno, un tema importante, las obras sociales, cómo nosotros participamos y somos partícipes de la contribución a la sociedad, los voluntariados, los temas, ahora que se viene la Navidad, yo sé que es un poco difícil por la pandemia, pero cómo ayudar a estos grupos sociales que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y cómo nosotros pertenecemos a ello. Todo eso, todo ese conjunto genera un todo que nosotros consideramos el clima laboral, ¿no? El compromiso con la organización, la responsabilidad, la satisfacción e identificación. O sea, me levanto todos los días con ganas de ir a trabajar o me levanto todos los días, prendo el computador, me da ganas de bañarme para conectarme al computador. La supervisión activa del personal era este punto que les mencionaba, que ahora que no estamos propiamente yendo a las oficinas en su totalidad o ciertos sectores, comprometemos a nuestro personal, llamamos a nuestros empleados, nuestros empleados se comunican con el jefe sin ningún problema. O sea, ese vínculo abierto de familia, digamos que el clima laboral es como cómo nos relacionamos en nuestra familia. Y las mejores empresas normalmente tienen este vínculo de cercanía con sus empleados en los que son, tu amigo es tu líder, tu jefe es tu líder, tu compañero es tu backup, ¿cómo decir? Tu colega de respaldo, que si tú no puedes hacer algo, él puede entrar a ayudarte. El cómo nos reconocen, el cómo nos valoran, que también estemos motivados para afrontar estas situaciones que se presentan como ahora, en la situación actual. Y bueno, el liderazgo y las prácticas de dirección que se imparte desde las altas direcciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, encuestas de clima laboral, por lo general es una vez al año, ¿no? Donde se percibe cuál es la evaluación que tienen los empleados con relación a la organización, a la institución, qué tan identificado se siente. Esta información, que de repente para muchos jefes a veces no es tan importante, es sumamente importante para la alta dirección y para las gerencias de gestión de personas. ¿Por qué? Porque allí identificamos los puntos de mejora, las oportunidades de mejora que nosotros como organización estamos buscando mantener abiertas en nuestros colaboradores, abiertas en nosotros como empleados, que buscan darnos señales. Es una señal, un semáforo, le digo yo, ¿no? Un semáforo que nos dice, oye, no estamos de acuerdo con esto, o esto parece que lo podemos cambiar de otra manera. Entonces, lo que vamos viendo en diferentes jefaturas, lo que se va viendo en diferentes gerencias a través de estas encuestas de clima laboral, se elevan como un informe a la alta dirección, las revisa y nosotros planteamos o sugerimos una serie de acciones correctivas o oportunidades de mejora que dichas direcciones pueden hacer, como rotaciones o percepciones que se encuentren en otras jefaturas que pueden servir de oportunidades de mejora en otras jefaturas, ¿no? Entonces, aquí surge algo importante, que son los conflictos laborales. ¿Qué son los conflictos laborales? Simple. Es una situación en la que personas con intereses contrapuestos entran en confrontación o trabajan en direcciones opuestas. Y esto siempre existe. O sea, no podemos pretender que como personas, por más que sonrías todo el tiempo, le caigamos bien a todo el mundo. O sea, esto no existe. Siempre van a haber personas que, no sé, tú sonríes mucho, no me gustas, personas que colaboran demasiado. Yo no soy así, esa no fue la formación que yo recibí en casa. Entonces, aunque ustedes no lo crean, el participar en una organización, en una empresa pequeña, mediana, grande, la que fuera, te forma un tipo de carácter que te permite ver la realidad distinta a la que tú tienes. Y ahí es donde entra recursos humanos, ¿no?
cómo te forma a ti en tu experiencia profesional y luego se puede trasladarse hasta la personal en desarrollar ciertas técnicas para mejorar estos conflictos o diferencias que se pueden presentar tanto en la vida profesional como en la vida laboral. Y aquí es importante que nosotros constantemente estemos capacitando y entrenando. Han escuchado seguramente esta famosa palabra que dicen el coaching que se le da a los líderes, el coaching que se le da incluso a la alta dirección, el coaching que se le da a los gerentes, a los mandos medios, a los supervisores, para poder resolver estos conflictos no resueltos. O sea, un conflicto no resuelto es una oportunidad en realidad de mejora. Siempre lo veo así, un problema que existe en la realidad puede convertirse en una situación que puede afianzar lazos para estrechar esa relación entre esas dos personas. Pero un conflicto no resuelto es como un disco rayado. Impide que sigamos o pasemos a la siguiente melodía. Esto sucede muchas veces que si tenemos un problema personal con alguien en el trabajo o un tema que percibimos que no ha sido resuelto, el jefe, que vendría a ser el padre, o incluso algunos pares o colaboradores senior, pueden intervenir de alguna u otra manera o mediar propiamente para que podamos resolver estas situaciones, estos conflictos laborales. Ahí es donde se originan los gremios, ahí es donde ellos trasladan el malestar propiamente de los colaboradores, pero tengamos siempre presente que cualquier cosa, incluso en nuestra vida personal, que no ha sido resuelto, es un tema que va a mantenerse en el tiempo si es que no es aclarado en su oportunidad. Hay personas que modifican este comportamiento, hay personas que toman esto como una oportunidad de mejora, de cambio, y hay personas que deciden no hacerlo, ¿no? El tema de desvinculación propiamente viene de una serie de factores de un tema de oportunidades y pautas que se les ha dado a las personas a través del tiempo para cambiar este tipo de conductas, para modificarla, para corregirla o para subsanarla y fortalecer el lazo entre estos conflictos que puedan presentarse entre los gremios, por ejemplo, muchas veces he trabajado, a ver, en mi experiencia, he trabajado en Telefónica, tuvimos diferentes subsidiarias, ustedes habrán escuchado de Telefónica Multimedia, que en esa época era Cable Mágico, Telefónica Movistar, que eran los celulares, todo lo que es la red móvil, telefonía fija, y Telefónica Comercial, que se encargaba de todos los puntos de atención al cliente. Y por suerte nosotros tuvimos la oportunidad de mantener un buen lazo con la alta dirección y trasladar esta gestión de mantener siempre a los jefes entrenados para mantener a los colaboradores abiertos a comunicarse siempre con sus colaboradores. Las encuestas de clima daban buen índice de ello. Siempre nos encontrábamos como una de las empresas dentro del grupo que mantenía mejor clima laboral por este acercamiento continuo, programas de entrenamiento, programas de entretenimiento también, participación conjunta y este sentido de pertenencia ayudaba a que las personas, a pesar de que tenían largos horarios de trabajo, porque acuérdense que estamos hablando hace ya muchos años atrás, también en el que la carga laboral, la envergadura de la empresa requería mucho más tiempo dentro de la organización, ¿no? Las regulaciones, por decirlo de alguna manera, esto de las 8 horas se hacían mucho más largas por el crecimiento de la empresa en dicho entonces. Entonces, a raíz de esto, ¿cuáles son las consecuencias positivas del buen clima? Lo que les decía, ¿no? El sentido del logro, de afiliación, de poder pertenecer a una organización en la que te sientas parte de la productividad, se incrementa cuando los empleados se sienten cómodos, una baja rotación, tener una alta rotación es cara para la empresa, volver a entrenar a un personal para un puesto específico requiere tiempo, requiere
horas de preparación, la satisfacción que tienen ellos con este sentido de pertenencia, cómo se adaptan, o sea, eso es importante, ¿no? Las personas que tienen un buen clima laboral o las empresas que tienen un buen clima laboral se adaptan a tiempos difíciles como ahora en la pandemia. Les es más fácil comunicarse o trabajar vía remota. Y bueno, innovación, si tienes esta facilidad de sentir de que no vas a ser rechazado o criticado por cualquier idea o sugerencia que se presenta. Pero ¿cuáles son las consecuencias negativas del mal clima? Inadaptación. Y esto se refleja en alta rotación. O sea, si ves personal que está saliendo de la empresa dentro de los 6 meses, bueno, ya sabes que no está funcionando. Bueno, si no fue un contrato a plazo fijo, me refiero, ¿no? Alta rotación, ausentismo. En ese entonces me recuerdo que teníamos como 24 oficinas a nivel nacional, en la parte comercial, recuerdo. Y de repente teníamos una oficina que presentaba índices de ausentismo grandes, o sea, por lo menos 4 o 5 veces al mes se enfermaban 3 personas. Y nosotros no entendíamos por qué. Y no le estábamos evaluando desde acá, porque nosotros, o sea, nos llegan las tarjetas de los reportes de ausentismo y decíamos, esta persona se ha enfermado este mes. Luego teníamos los reportes de la EPS que nos indicaban, esta persona estuvo ausente en dicha oportunidad, pero no encontrábamos el motivo real y teníamos la potestad incluso de mandar inspectores médicos para chequear si realmente había una razón detrás de ello. Y nos dijeron que no había nada. Entonces, me acuerdo que llamé al empleado e indiqué cuál es el problema que está pasando. Y me dijo una serie de cosas que incluso el gerente por encima de ellos no lo entendía. Le manifesté que este iba a ser un tema privado entre nosotros. Conversé con la alta dirección y sí había un problema de gestión de personas, de una dirección que se mantenía, sobre todo en provincias, que se mantenía de repente por muchos años con un modelo antiguo, que no se estaba adecuando al cambio, a esa adaptación que les decía, y que no se sentía simplemente cómodo. Entonces, me acuerdo que el gestor comercial, el director comercial en realidad, decidió hacer un cambio. Era alguien que estaba, digamos, en Juliaca y decidió cambiarlo a Piura, o sea, cambio total. Y se movilizó toda la familia en realidad, es todo un cambio interno. Y cuando se hace este cambio, porque fue advertido de la discrepancia en el clima, se evaluó más esta jefatura, qué es lo que estaba pasando, y se le advirtió que esto debía cambiar en la siguiente, se le iba a dar una siguiente oportunidad en esta otra región. Cuando va esta persona a esta otra región, no se volteó así, de aquí y acá, pero se fue volteando a lo largo de los dos siguientes años gradualmente. Entonces, es como si conocieras a otra persona. ¿Por qué? Porque se le comenzó a capacitar, se le comenzó a entrenar, se le comenzó a dar coaching en cómo funciona el manejo de personas. Entonces, a veces tenemos que ser, como gestor de personas, muy perspicaces de qué es lo que está pasando en ciertas localidades de acuerdo a las realidades de cada una. Y bueno, ¿cuáles son los cimientos, como resumen ya de todo esto de un buen clima laboral? Los cimientos se basan en la calidad directiva gerencial. O sea, recursos humanos no puede imponer las políticas, obviamente siempre se discutan con la alta gerencia, pero si nosotros tenemos el apoyo de ellos, llevamos todo el tema de jefaturas a un nivel superior. O sea, los hacemos crecer o elevar en su nivel profesional. La autonomía que tenemos, ¿no? Eso sí, nosotros somos un área de soporte, un área de apoyo, pero la autonomía que nos permiten, y eso es lo que siempre quiero dejar claro cuando hago también consultoría a diferentes clientes, la autonomía que se le da a recursos humanos para poder facilitar estos reportes, estos scorecards que nos facilitan las oportunidades de mejora que se deben dar en ciertas jefaturas, en ciertas áreas, ¿no? Todo esto se representa a través de los vínculos, las relaciones que se manifiestan dentro de la organización que siempre estamos tratando de afianzar. Somos como
los cimientos del clima laboral es como un pulso, es un termómetro de cómo va la organización. Estas encuestas de clima nos permiten saber en dónde nos encontramos. Y siempre dar estas oportunidades de mejora, ya este es un tema más amplio que se relaciona ya a temas de desarrollo, de capacitación, que se van presentando como diferentes preguntas, input que se incorporan dentro de estas encuestas. Lo que busca el buen clima laboral es una buena conciliación entre el trabajo y la familia, una formación continua, generar una satisfacción por cualquier tipo de logro obtenido, ¿no? Felicitarnos siempre y felicitar y dar este coach a los jefes por felicitar cualquier pequeño paso que se va dando dentro de sus colaboradores por cualquier objetivo o meta alcanzada. O sea, nunca olvidarnos, incluso yo les sugiero esto, incluso en su vida personal, tomarse un tiempo para celebrar los pequeños logros, porque muchos pequeños logros, o una vez escuché, ¿no? La muralla perfecta se construye poniendo un ladrillo perfecto una vez a la vez. Entonces, celebrando pequeños logros vamos a sentirnos que nos desarrollamos como persona y vamos construyendo una muralla más fuerte. Siempre mantener un diálogo activo, una comunicación abierta. Y bueno, el reconocimiento recíproco que se debe dar a nivel de colaborador, jefe, colaborador, 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 cliente externo, en fin. Entonces, la cultura organizacional, ¿cómo nos identificamos o cómo se identifica la empresa, la organización, la historia, el ambiente externo? Puede cambiar, y esto es un conjunto, o no recuerdo mis clases de matemáticas mucho, pero este es un subconjunto dentro de un conjunto, donde nosotros somos la línea blanca, por decirlo, perdón, el círculo blanco dentro del círculo amarillo, ¿no? Reforzamos el liderazgo, la comunicación, la motivación, el reconocimiento, la posición salarial que queremos ubicar a nuestros trabajadores dentro de la empresa, las condiciones organizacionales con las que queremos nosotros mostrarnos abiertamente hacia los colaboradores. Esto está muy estrecho al clima laboral. Entonces, toda esta serie de factores que nosotros podemos hacer cambiar una cultura organizacional, este cambio que les comentaba de un jefe de un lado a otro, ese es un trabajo de recursos humanos, se ve reflejado en el clima laboral, en la motivación del personal y por ende en el desempeño en el trabajo. Entonces, el desempeño del trabajo me refiero a los indicadores medibles, ¿no? Contrastables que ponemos dentro de la organización. Todo está concatenado a través de esta serie de círculos o cadenas que se van presentando desde la cultura organizacional, cómo recursos humanos interviene con el liderazgo, la motivación, el reconocimiento. Esto se ve reflejado en el clima laboral, que a su vez se ve reflejado en la motivación personal que tenemos para levantarnos temprano, como les decía, para prender el computador y trabajar, o para ir a nuestro centro de labores que puede estar a 1 hora fuera de Lima y ganarse todo este tráfico terrible acá en Lima. Y esto se mide en los resultados que tenemos como área, como jefatura dentro de la organización, ¿no? Pero bueno, entonces, en el desempeño del trabajo, o el desempeño, a ver, permítame acá un segundo, ¿cómo medimos el desempeño, no? Aquí ya entramos a la segunda parte de la conferencia. Entramos a las evaluaciones de 360 grados. ¿Cómo medimos el desempeño? No les voy a hablar de la parte medible, no les voy a hablar de la parte de objetivos que les pone la alta dirección, sino les voy a hablar ya de la parte de recursos humanos. ¿Qué son las evaluaciones 360 grados? ¿Por qué son importantes? Porque estas en realidad miren las competencias del trabajador, o sea, cómo tú te identificas con la empresa en la que trabajas y qué valores son importantes dentro de la organización seguir para que puedas alcanzar estas metas medibles, mesurables, que son contrastables con los objetivos que te pone la jefatura, ¿no? Entonces, ¿qué son las evaluaciones 360? Las evaluaciones 360 son evaluaciones en las que participan todos los miembros relacionados en tu puesto de trabajo.
Es decir, ¿por qué le dicen 360? Porque tenemos la participación tradicional, que es la del jefe directo, que es una evaluación de 90 grados. Luego, en la parte izquierda tenemos la evaluación de los pares, de los colaterales. Si eres supervisor, jefe o encargado, tus reportes directos, que en este caso vendrían a ser los subordinados en la parte baja. Y en la mano derecha encontramos a los clientes, que pueden ser clientes internos dentro de la organización o clientes externos como proveedores, otros contactos que nos ayudan a desarrollar el dinamismo del día a día en la organización, ¿no? Entonces, este tipo de encuestas ya tienen muchos años en el mercado. O sea, no... Ya veo que las medianas empresas están comenzando a utilizarlas también. Pero en realidad esto vienen desde los 80, que se vienen aplicando fuera. Acá en Perú, recuerdo en las corporativas, o sea, Telefónica, por ejemplo, comenzó a implementarlo a inicios de los años 2000 y ya a partir del 2010 han comenzado a cada vez hacerse más populares entre las empresas de mediana o pequeña envergadura, ¿no? Que comienzan a hacer este tipo de evaluaciones. Pero, ¿qué evalúan? Bueno, como les decía hace un rato, ¿no? Las evaluaciones de desempeño miden objetivos y resultados mensurables, o sea, objetivos y resultados que te las pone directamente la organización. Pero ¿qué evalúan las evaluaciones de 360? Ellas se centran específicamente en las cualidades para el puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que se centran específicamente en las competencias que busca la organización desarrollar en los diferentes puestos de trabajo, ¿no? ¿Cuáles competencias? Acá rápidamente hablan de liderazgo, comunicación, cómo se delega autoridad, autonomía, coordinación. Pero ¿cuáles son los riesgos que pueden darse como un concurso de popularidad? Si no son manejadas adecuadamente y esta información, que es altamente confidencial, se va más allá del evaluado y el evaluador, puede sentirse como un concurso de popularidad cuando tus pares, el resto de personas dicen, no, esta es la persona que ha sido mejor evaluada y es el favorito de dicha o cual jefe, de dicho o cual jefe, o es el favorito de dicha o cual persona. Entonces aquí entra un proceso también de saber cómo evaluar, preparar estas encuestas, quiénes son las personas que participan en esta evaluación. Hay un tema acá también relacionado a los sentimientos de venganza y hostilidades o de participación o no participación de ciertos empleados si no se puso a los evaluadores correctos. ¿Cómo se ponen a los evaluadores correctos? Una sugerencia la da Recursos Humanos a través de la base de datos, que siempre debe ser validada por el jefe inmediato, ¿no? O sea, podemos tener una jefatura, por ejemplo, y estos vienen en diapositivas posteriores, no me quiero adelantar, pero más o menos nosotros proponemos una evaluación en base a los organigramas que tenemos y a las relaciones de dependencia que hay entre los diferentes puestos, pero luego hay una validación propiamente en el campo que la sabe más que Recursos Humanos, lo sabe el jefe, ¿no? De cómo maneja su personal. Luego vienen las calificaciones estereotipadas y, bueno, la fuga de información que no debería darse si es que se maneja correctamente. O a veces se da propiamente cuando comparten entre el mismo colaboradores. Oye, a mí me evaluaron así, a ti, ¿cuál fue tu evaluación? ¿Cómo se dio? ¿Cuál es tu porcentaje? En fin. Pasamos a la siguiente diapositiva. También estoy mirando el tiempo. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? ¿Cómo definir la red de evaluadores? Siempre el colaborador, el autoevaluado, y este punto se me escapó, o sea, es una evaluación de las 4 partes alrededor del colaborador y su propia autoevaluación, su autopercepción, que es muy importante, porque tenemos lo que ellos perciben en relación a lo que perciben el resto. Entonces es como, la primera vez que recibí una encuesta de evaluación de 360 me sorprendió, porque mi percepción en realidad que tenía de mí mismo con relación a las que tenía de mis jefes, colaboradores, clientes, pares, era mucho más baja de la que ellos tenían de mí. Entonces, esto sirvió para que mi siguiente evaluación el próximo año elevara mis propias vallas, ¿no? O sea, no creer de que mi participación era tan baja. Entonces, acá tiene que ver mucho el tema de cómo te percibes tú y cómo te percibe el resto. Pero ¿quién define la red de evaluadores? Bueno, siempre, como decíamos, el jefe directo, eso lo tenemos por bien claro en Recursos Humanos. Pero la parte de colaterales,
las sugerimos nosotros y el jefe evalúa o transcribe a veces por ciertos cambios que se dan internamente en las jefaturas, que no llegan hasta recursos humanos por falta de comunicación, por cambios temporales. El jefe evalúa qué pares dentro de los que sugerimos nosotros son los que deben presentarse a esta evaluación. Y bueno, los subordinados, por lo general sugerimos que sean cualquiera de las 3 personas que no han tenido algún tipo de amonestación. ¿Por qué? Porque si alguna persona ha sido amonestada, normalmente tiene una predisposición a evaluar mal si es que no tomó el feedback o no fue lo maduro emocionalmente para tener este tipo de evaluación propiamente de una persona que va a quedar en su file como la evaluación que se dio del año de esta persona. Y bueno, los clientes terceros en las interrelaciones. Pero ¿qué se sugiere? Que estas evaluaciones siempre incluyan 7 a 10 evaluadores, ¿no? O sea, o dependiendo de la cantidad de personas que tengamos, ¿no? O sea, lo mínimo 4, como tú ves acá, en este grupo, si tienes subordinados. En realidad, lo mínimo deberíamos tener 5 si no tuviéramos subordinados para determinar hacia arriba cómo nos ve nuestro jefe, cómo nos evaluamos nosotros, los pares y los clientes. ¿Y qué competencias, para tener este tema más claro, son las que evalúan? Acá yo no estoy hablando de objetivos, de KPI, de KPIs y todo este tema relacionado a tienes que vender 30 contratos para dicho producto, alcanzar 50 llamadas para dicha comunicación, en fin. Entonces, las competencias que se evalúan, acá tenemos un grupo desde delegación, trabajo en equipo, creatividad, liderazgo, manejo del tiempo, toma de decisiones, juicio, organización, delegación. ¿Y qué tipo de preguntas, no? O sea, el tipo de preguntas que se dan sobre estas competencias es reducirlas, a aterrizarlas, por decirlo de alguna manera, a un punto mucho más específico que pudiéramos decir, ¿no? Por ejemplo, para la competencia de trabajo en equipo, decir preguntas abiertas en estos cuestionarios de evaluación de competencia de 360, en la que se dice, ¿no? Propicia e involucra a sus colaboradores a trabajar en equipo, crea un ambiente de colaboración y confianza en su grupo de trabajo. O sea, preguntas que se relacionan a cada competencia. Así hay una serie de factores por cada una. Bueno, las escalas de evaluaciones pueden ir, ¿no? Desde de acuerdo, totalmente de acuerdo, las neutrales que son ni de acuerdo, ni desacuerdo, ni desacuerdo, o totalmente desacuerdo. Como las neutrales siempre son los puntos centrales, ¿no? Algunas veces, muchas veces, siempre, y hacia la mano izquierda pocas veces, nunca. Entonces, eso nos da como resultado esta fotografía de cómo nos han visto los colaboradores al final de cierto periodo, ¿no? Por ejemplo, con lo que es manejo del tiempo. Cumple con las fechas establecidas, entonces mi autoevaluación puede ser de 4.1, o sea, yo siento que manejo el tiempo, mis compañeros sienten que no manejo mi tiempo tan bien como yo lo percibo a sí mismo, pero mis clientes, por ejemplo, en la parte baja, me dicen que siempre cumplo con ellos, entonces nos da una fotografía de cómo nos relacionamos en función a cada competencia. Luego, ya entrando ya a la parte final ya de esta evaluación de desempeño, el feedback. Esto ya lo doy más como un tema de desarrollo ya en el tiempo, ¿no? Si nosotros ya llegamos a ser de repente coordinadores, ¿por qué no jefes, supervisores? ¿Cómo damos el feedback? ¿Cómo debemos planificarnos? ¿Cómo debemos planificarnos? Siempre preparar las preguntas, las apreciaciones que tenemos del personal, siempre ponernos en el lugar del colaborador y ellos ser empáticos también, ¿no? Nosotros como colaboradores, yo he sido colaborador también, ¿qué tan difícil es incluso para el jefe dar feedback negativo, no diría, de mejora y oportunidades que se puedan presentar? Luego, durante la entrevista acá hay 5 puntos, o sea, esas son las reuniones de feedback, ¿no? Siempre mostrarnos abiertos, con una actitud positiva, dar información concreta, o sea, cuando vimos esos gráficos, indicar específicamente, mira, acá
hubo esta oportunidad donde se te asignó este trabajo e hiciste eso, para que el colaborador identifique el problema, que a veces, si no se le dice, no lo sabe, y sepa cómo mejorarlo. Siempre, siempre, me parece sumamente importante establecer acuerdos con el colaborador. Y no solamente el colaborador, sino el colaborador con el jefe también. En la etapa de formación que tenemos todos ahorita como estudiantes, somos colaboradores en un principio. Entonces, debemos decirle al jefe, ok, acordemos esto, 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 y pongamos fechas, porque eso es siempre, eso es siempre importante, fechas para seguir en el futuro, para saber cómo nos hemos desarrollado. Proponerle alternativas de mejora y luego, eso es lo que le comentaba, ¿no? Una nueva fecha de feedback en la reunión, en una próxima reunión. Las etapas del feedback, tenemos luego lo que viene después, tener en cuenta si dijimos todo lo que tuvimos que decir, si proporcionamos suficientes ejemplos, se hicieron los comentarios pertinentes, se pidieron medidas concretas de mejora, hubo un equilibrio entre las críticas y las opiniones, no siempre criticar, ojo con esto, no siempre criticar, siempre dar oportunidades de mejora, oportunidades de desarrollo que permitan a las personas fortalecerse en el tiempo. Y al terminar siempre, y esto lo digo porque trabajé en un centro psicológico también, siempre preguntar, y es importantísimo decir cómo te sientes. Aunque ustedes no lo crean, esto tiene un impacto psicológico en las personas. ¿Cómo te sientes? ¿Te sentiste cómodo con ello? Y tú como colaborador decir que necesitas mejorar, ¿no? Bueno, yo creo, esto ya resume lo otro, la continuidad en el tiempo, generar a partir de estos resultados, cursos de desarrollo, programas de mejora, campañas de comunicación a través de los avances logrados. Los programas de meritocracia son las evaluaciones que se dan para promociones, reconocimientos, y todo esto se complementa con lo que es el clima laboral. Hay una empresa en Perú y en Latinoamérica que compara mejores prácticas, es el Great Place to Work. Ellos hacen un reconocimiento a los beneficios, a las acciones efectivas que se orientan al logro y hacia resultados superiores. Y bueno, este es un tema de cómo manejar el bajo desempeño, y ya con esto termino. Siempre hay que efectuar una evaluación rigurosa. Acá estoy a la parte de arriba por si acaso y nos movemos hacia la derecha. Y cuáles son los estándares definidos de la organización, ¿no? Analizar las causas de bajo desempeño, por qué se genera, la brecha. Realizar estas reuniones de retroalimentación con el colaborador, que el colaborador sea consciente y responsable, que se define un plan de acción que les comentaba, ¿no? Se desarrolla este seguimiento que manifestaba en las 3 diapositivas anteriores, un cumplimiento del plan, se evalúa el cambio de puesto, de área o de empresa en su oportunidad, o incluso evaluar el cese del trabajador si no llegó a darse el logro del objetivo, ¿no? Si no llegó a darse este cambio. Y aquí les recomiendo, esto en mi experiencia en este centro psicológico, a nivel personal y a nivel profesional. Este es un libro muy importante que me ayudó a mí particularmente, de Dale Carnegie, que nos habla sobre cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas, ¿no? Influir sobre las personas. Yo se lo recomiendo, ahí está el link, me imagino que les darán esta presentación, quedará grabada en algún lugar. Léanlo, porque no les quiero dar muchos libros, yo soy concreto, voy a un punto nada más. Les va a ayudar a saber cómo relacionarse con otras personas y cómo hacer cosas desde el punto de vista subyacente que les permita desarrollar y alcanzar objetivos personales y sus relaciones con otras personas. Y les dejo esta frase de Stephen King que dice que el talento es más barato que la sal de mesa. Lo que separa al individuo talentoso del exitoso es un montón de trabajo duro. Así que si quieres lograr tus objetivos, ponle fuerza, ponle ganas, y cualquier cosa que tú te propongas, lo vas a llegar a hacer en la vida. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero sus preguntas ahora, y gracias, ¿no? Mi nombre es Enzo Bellido, estoy para servirles. Soy ex compañero suyo de la universidad, y si gustan, me pueden escribir a este correo. Denis, me pasé 3 minutos, creo. No. Ha sido precisa la participación en cuanto a contenidos y tiempo también. Te agradecemos, Enzo, por tu exposición y compartir tu experiencia y también tus conocimientos. Vamos a ingresar a la segunda sección de esta conferencia, y han planteado algunas preguntas. He seleccionado 2. Voy a parafrasear un poco
algunas de ellas. La primera pregunta, Enzo, es la siguiente. ¿Qué significa y qué importancia tiene el liderazgo dentro de todo este proceso de gestión del clima laboral y organizacional? Esa sería una pregunta. Bueno, como comenté, ¿no? Anteriormente, líderes, hace poco escuché justamente que habían líderes positivos y habían líderes negativos. Normalmente los líderes positivos son los que buscamos en la organización. Entonces, un líder puede ser no solamente el jefe, un líder también puede ser un empleado. E incluso hay empleados que manifiestan mayor liderazgo que los jefes, porque tienen llegada. Entonces, el liderazgo en la organización está relacionado a cómo tú llevas personas a alcanzar los objetivos que tú has propuesto para tu jefatura. Entonces, ese libro que les recomendé en unas slides anteriores, ¿no? Unas diapositivas anteriores. Si tienes esta capacidad de influir naturalmente en las personas para alcanzar las metas y objetivos que propone la organización dentro de su visión, dentro de su cultura, tienes la capacidad de convertirte en el futuro líder de la organización o permanecer como líder e ir creciendo con ellos. O sea, el líder es aquella persona que es capaz de llevar o influir en las otras personas hacia un objetivo, sea bueno o sea malo. Normalmente las organizaciones tienen o buscan líderes positivos. Específicamente eso. Ok. Hay otra pregunta que tiene que ver con el perfil del estudiante. Nuestros estudiantes están muy interesados en fortalecer su perfil y la pregunta está orientada a ello. ¿Qué habilidades debo desarrollar para poder ser contratado o destacar en el área de recursos humanos? Mira, a ver, te voy a dar la versión, te voy a dar la versión cabaretesca, por decirlo de alguna manera, que tiene la organización, la versión formal, ¿no? La versión cabaretesca es una persona que sea muy empática, una persona que sea muy respetuosa, una persona que le guste trabajar en equipo y una persona que siempre se mantenga al margen de los conflictos interpersonales entre las personas. Es decir, por decirlo de alguna manera, muchas veces pasa, y hace poco vi unos memes incluso, ¿no? De un colaborador de recursos humanos al final de la fiesta, ¿no? Yo siempre decía, ¡ay! Nosotros en recursos humanos tenemos que mantener el ejemplo en estas, o sea, tenemos que integrarnos, tenemos que participar, pero no tenemos que terminar tirados en el suelo como en estas reuniones de integración. Entonces, nosotros tenemos que ser como los imparciales, nosotros tenemos que ser como las personas que puedan reconocernos en caso de agobio, en caso de problemas en la organización, para que no se generen estos gremios sindicales. Entonces, esa capacidad de empatía, esa capacidad de comunicación, esa capacidad de liderazgo incluso, porque yo digo, no solamente el jefe es el líder, sino incluso sus miembros. Si tú eliges adecuadamente a los miembros de tu equipo, todos ellos son líderes, todos ellos son gestores de personas de una u otra manera. En tu presentación, yo trabajaba en empresas donde teníamos 1.000 empleados, 750 empleados, 2.000 empleados incluso en Queensland Government, allá en Australia, y no puedes estar en todos lados, es imposible. Entonces, lo que yo tengo que hacer es preparar al equipo de tal manera que ellos sean capaces de trasladar los problemas que están surgiendo dentro de la organización, que a veces no los llega a ver la alta dirección. Entonces nosotros nos convertimos como mediadores, nosotros nos convertimos como en transmisores de la disconformidad que existe en esa línea jerárquica, ¿no? En la que el empleado no puede llegar al jefe. Tampoco somos los que resolvemos el problema de todos, pero lo que creemos que no está siendo desarrollado de una manera correcta, la transmitimos directamente a la alta dirección, sin pasar por el jefe. Y el director, por lo general, sabe qué tipo de gerentes o jefes tienen bajo suyo. Entonces, al tener esta información que les sirva de retroalimentación para hacer medidas correctivas, le permite justamente mejorar este mal clima que se viene generando. Respondiendo específicamente a la pregunta, ¿qué competencias o qué habilidades deberíamos tener? Nuevamente mencionando,
ser sumamente empáticos, sumamente respetuosos. O sea, yo he trabajado allá en Australia en una empresa donde pertenecía al sector público y teníamos colaboradores que eran de India, que eran de Indonesia, que eran de China, que venían con su hijab, que venían y ser respetuosos de esas creencias y hablar del vínculo común, ¿no? Incluso de esos eventos de confraternidad, de entender un poco más cómo es la cultura detrás de ellos, por qué solamente pueden casarse entre mujeres, no juzgarlos. Es importantísimo, importantísimo nunca juzgar. No juzgar, nunca, nunca juzgar las costumbres de las personas, ¿me entienden? Entonces, mientras tengas una visión más amplia de cómo funciona la relación entre diferentes países o la relación entre diferentes costumbres, el respeto es la base que cimenta todo con diferentes. O sea, ellos participan hasta cierta hora, es un tema cultural, es un tema religioso, es un tema que tiene muchos años con una cultura milenaria, los chinos, ¿no? En fin. O sea, todo tiene que basarse mucho en el respeto, la empatía y la comunicación, creo yo. Listo. A ver, tenemos otra pregunta. Vamos una pregunta que está vinculada, Vale. está vinculada al contexto de la pandemia y al trabajo remoto, ¿no? Y el reto que significa cómo gestionar el clima laboral en este contexto y en el marco del trabajo remoto. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y hace poco estaba justamente asesorando una empresa que me decían, ¿no? Todos nosotros en este momento, no todos los estudiantes, incluso sus primeras prácticas, los que están en octavo, séptimo, octavo, noveno ciclo, que son practicantes, ¿cómo vamos a ser practicantes si necesitamos un gestor al lado nuestro todo el tiempo que pueda guiarnos en nuestra experiencia profesional, los primeros pasos de desarrollo profesional? Entonces, la tecnología, así como nos estamos comunicando ahora, que me permite hablar con ustedes desde este medio virtual, funciona también de la misma manera con el tema de practicantes, digamos, que es el, el tema más complejo que se puede dar en un principio, ¿no? ¿Cómo lo haces? Herramientas como TeamViewer, que tu laptop se comunica con la laptop de la otra persona, te conectas remotamente y quieres enseñarle algo, te conectas y dice, mira, entra aquí. Y el mismo jefe desde su casa puede, o la persona, el colaborador, el par, conectarse con esta otra persona, ¿no? E indicarle paso a paso, de la misma manera que estamos hablando tú y yo y bueno, el resto de alumnos aquí presentes, pues monitorear esto así de la misma manera que yo monitoreo la presentación en tu propio computador. Comunicación en otro aspecto, ya a nivel más senior. Al término de las jornadas, llamar a los empleados cuando se crea necesario, preguntar cómo están, cómo se sienten, ver qué temas hay aún por mejorar, hacer un chequeo, ¿no? Un chequeo por lo menos semanal. Hacer estas reuniones entre tu equipo de trabajo para saber qué es lo que se espera y qué es lo que están esperando de ellos en estos tiempos de incertidumbre, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Aló? ¿Se llegó a escuchar más? Sí, se escuchó con claridad. Y estamos cumpliendo con los plazos Listo. establecidos, estamos llegando ya a la parte final de los agradecimientos. Agradecemos a nuestro expositor, el magíster Enzo. Este agradecimiento va en nombre de nuestras autoridades, especialmente de nuestro señor decano, el doctor Daniel Valera Loza. La certificación de esta participación en nuestro reconocimiento se enviará a través de canales correspondientes y que ya se estarán coordinando con nuestro expositor. También queremos agradecer en nombre de nuestro decano a los estudiantes, profesores, docentes y autoridades que han participado en esta conferencia. Nuevamente, Magíster Enzo Bellido, muchas gracias por tu participación. Vamos a cerrar esta videoconferencia y los invitamos a continuar en nuestro evento. Buenos días. Gracias a ustedes. Gracias, Enzo. Muchísimas gracias.